La película comienza con Gary King narrando los eventos del 22 de junio de 1990, el último día de la escuela secundaria. Gary y sus amigos estaban emocionados por el fin de esa etapa. Su grupo estaba formado por Oliver, el gracioso del grupo, Peter, el más joven, Steven, conocido por ser bueno flirteando, y Andy, el mejor amigo de Gary. Todos eran de Newton Haven, un pequeño pueblo donde crecieron juntos. Para celebrar la graduación, el grupo decidió enfrentarse a un desafío llamado The Golden Mile. Tenían que beber una cerveza en cada uno de los 12 pubs de la ciudad, con The Burlesque como la última parada. El recorrido estuvo lleno de diversión, aunque perdieron a Oliver en el camino. Aún así, los demás siguieron adelante. En el siguiente pub, encontraron a Sam, la hermana de Oliver, de quien los demás chicos habían estado enamorados. Gary, aprovechando la oportunidad, llevó a Sam al baño para discapacitados, donde tuvieron un breve encuentro, pero pronto la dejó. Ya en el noveno pub, después de una pelea y estando completamente borrachos, el grupo estaba herido y apenas pudo continuar. No completaron el recorrido, se saltaron los últimos 3 pubs y terminaron observando una estrella fugaz en la cima de una colina. La narrativa avanza 20 años después, cuando Gary recuerda esta historia durante una sesión de rehabilitación por alcoholismo. Él describe ese día como el mejor de su vida. Un adolescente del grupo le pregunta por qué no completaron los últimos 3 pubs, lo que hace que Gary reflexione antes de sonreír maliciosamente. En la siguiente escena, vemos a Gary decidido a reunir a sus viejos amigos y terminar el desafío de The Golden Mile. Primero, encuentra a Peter, que ahora gestiona el concesionario de coches de lujo de su padre. Luego busca a Steven, que se convirtió en gerente de construcción. Después, encuentra a Oliver, que trabaja como agente inmobiliario. Al principio, todos dudan en unirse, ya que probablemente Andy no se presentaría debido a una pelea con Gary. Sin embargo, Gary les asegura que Andy estará allí, convenciéndolos de aceptar. Gary entonces busca a Andy, ahora abogado corporativo. Sin embargo, este no está nada entusiasmado de ver a su viejo amigo. El motivo es que, en 1997, Gary sufrió una sobredosis y Andy, borracho, tuvo que llevarlo al hospital. Durante el trayecto, Andy chocó el coche y casi se corta la arteria femoral. Gary terminó abandonando a Andy, quien fue arrestado después de una cirugía de 12 horas para salvar su vida. Tras este episodio, Andy cortó todo contacto con Gary y decidió dejar de beber. En el presente, Gary invita a Andy a unirse a la nueva aventura, pero, como se esperaba, Andy se niega. Aún así, antes de partir, Gary le paga los $600 que le debía a Andy. También revela que su madre falleció recientemente a causa del cáncer y que está pasando por un momento muy difícil. Al escuchar esto, Andy se siente mal por su antiguo mejor amigo y expresa sus condolencias. Al día siguiente, Oliver, Peter y Steven llegan a la estación de tren y encuentran a Andy ya esperando allí. El grupo está encantado de reencontrarse después de tanto tiempo. Poco después, Gary aparece en su viejo coche de la escuela secundaria, y todos se dirigen a la ciudad que no visitaban desde hacía 20 años. Al llegar, se registran en un hotel, pero rápidamente salen para comenzar su aventura. Luego, el grupo llega al primer pub, pero el camarero no los reconoce, lo cual los sorprende. También notan que los clientes y transeúntes tienen expresiones frías en sus rostros. Gary entonces pide 5 vasos de cerveza, pero Andy se niega a beber, alegando que ha estado sobrio desde 1997. Pide un vaso de agua en su lugar, lo que irrita a Gary. Después de eso, se dirigen al siguiente pub y descubren que es una réplica exacta del anterior, lo cual no era el caso antes. El camarero tampoco los reconoce, lo que confunde al grupo. Mientras están bebiendo, Oliver recibe una llamada de su hermana, Sam, quien está en Newton Haven visitando a sus amigos. Cuando Steven y Gary descubren esto, comienzan a discutir sobre quién tendrá la oportunidad de salir con ella. Entonces se revela que Steven aún está molesto con Gary por haber dormido con ella hace 20 años. Poco tiempo después, Sam aparece, y todos quedan cautivados por lo hermosa que aún es. Ella habla brevemente con ellos y luego se disculpa para ir al baño. Sin embargo, Gary interpreta esto como una señal y la sigue hasta allí. Intenta hacer un movimiento con ella, pero ella le da una bofetada y lo expulsa. Después de eso, el grupo visita el tercer pub, donde encuentran a un anciano llamado Basil. Resulta que el tipo solía hablar de ovnis, lagartos y otros misterios. Gary comienza a hablar con él, pero el anciano ni siquiera lo reconoce. Confuso, Gary intenta pedir bebidas, pero el camarero informa que les está prohibido entrar a ese pub desde su época en los años 90. Esto obliga al grupo a salir de inmediato, aunque Gary aún logra tomar algunas bebidas. En la siguiente escena, llegan al cuarto bar y comienzan a beber de nuevo.
Momentos después, Peter se encuentra con un hombre llamado Sane, que resulta ser su matón de la escuela. Pero Sane ni siquiera lo reconoce, a pesar de haberlo atormentado durante años. Esto perturba a Peter, y empieza a desahogar su frustración, pero a Gary no parece importarle y trata de desviar la conversación. Al ver esto, el grupo se enoja y dice que volverán al hotel. Un Gary irritado va al baño, pero olvida su teléfono en la mesa y recibe una llamada de su madre. En el baño, Gary intenta hablar con un adolescente, quien lo ignora por completo. Esto irrita a Gary, entonces lo agarra, lo que rápidamente lleva a una pelea. El adolescente demuestra ser muy habilidoso, pero Gary logra lanzarlo contra el urinario, haciendo que su cabeza explote. Sin embargo, se da cuenta de que el chico no es humano, ya que está compuesto de líquido azul y partes mecánicas. En ese momento, los amigos de Gary también llegan y lo acusan de mentir sobre la muerte de su madre. También se horrorizan al ver al adolescente decapitado, cuyo cuerpo robótico sigue moviéndose. Pronto, aparecen más adolescentes, y los hombres se enzarzan en una brutal pelea con ellos. Después de eliminar a todos los adolescentes, el grupo de Gary sale e intenta actuar con normalidad. Entonces suponen que la razón por la cual la gente no los reconocía era porque habían sido reemplazados por extraños robots, que deciden llamar blanks, vacíos. A pesar de todo, el grupo decide continuar con su maratón de bares para no levantar sospechas. Esta situación estresa tanto a Andy que eventualmente se une a sus amigos para beber. En el siguiente bar, Gary nota a un hombre llamado Reverendo Green, que solía venderle marihuana en la escuela secundaria. Rápidamente se acerca a él para pedirle hierba, y afortunadamente, el reverendo lo reconoce. Gary se da cuenta de que es humano y le pregunta qué está pasando en la ciudad. Pero el reverendo Green parece visiblemente nervioso y le dice que es mejor que no lo sepa. Sin aceptar un no por respuesta, Gary y sus amigos se ofrecen a ayudarlo a salir de la ciudad a la mañana siguiente, pero el reverendo se niega. Luego recibe una llamada de su supervisor y sale ansioso del pub. En ese momento, Oliver, que estaba en el baño, regresa y pregunta qué se ha perdido. En otro pub, el grupo nota a Sam con sus amigos de la infancia, que son gemelos. Un preocupado Gary la sigue hasta el baño para informarle sobre lo que sabe. Sin embargo, Sam malinterpreta sus intenciones y le da una bofetada antes de irse. Luego encuentra a sus amigos gemelos y les cuenta lo raro que estaba actuando Gary, hablando de robots y alienígenas. Al escuchar esto, los gemelos intentan atacarla, pero Gary aparece justo a tiempo y se enfrenta a ellos, demostrando que decía la verdad. Justo entonces, un Steven borracho aparece y confiesa sus sentimientos por Sam, afirmando que siempre la ha amado, pero ella eligió al mujeriego. Esto sorprende a Sam, pero ella lo tranquiliza diciendo que no hay nada entre ella y Gary. En la siguiente escena, la pandilla entra en otro bar, donde una fiesta está en pleno apogeo. Ven a algunas mujeres atractivas bailando en el escenario y se unen entusiastamente. Mientras tanto, Basil lleva a Steven a un almacén y le explica lo que está sucediendo en Newton Haven. Le revela que la estrella fugaz que vieron en 1990 era en realidad un grupo alienígena conocido como The Network, que se enterró bajo tierra y comenzó a planear hacerse cargo de la ciudad. Basil explica que los alienígenas eventualmente empezaron a abducir humanos y reemplazarlos por réplicas excesivamente dóciles. Estas copias son creadas usando el ADN de los originales, que obtienen de besos, objetos personales e incluso saliva dejada en el borde de un vaso. Al escuchar esto, Steven entra en pánico y corre para salvar a sus amigos, que están borrachos y besándose con los blanks en el escenario. Con la ayuda de Sam, arrastra a todos afuera y les explica lo que Basil le contó. Sugiere que deben terminar su aventura e irse a casa de inmediato. Pero Gary se niega rotundamente, y Oliver lo apoya. Al final, van a otro bar, donde su antiguo profesor, Shepard, los espera con cerveza. Intenta convencerlos de que The Network es realmente beneficiosa y los invita a unirse. Oliver le cree y comienza a elogiar la inteligencia del profesor, pero Andy no lo acepta. Impulsivamente aplasta la cabeza de Shepard y, para sorpresa de todos, el mismo líquido azul y las mismas piezas mecánicas aparecen. Entonces se revela que Oliver fue atacado y convertido en un blank cuando fue al baño más temprano. Los otros blanks pronto contraatacan lanzando un ataque contra Gary y sus amigos. El grupo se defiende y destruye a algunos de ellos, pero, para su desánimo, los blanks tienen la habilidad de repararse. Al darse cuenta de que no pueden ganar, Gary lleva a Sam y huyen. Poco después, logran llegar al auto de Sam, que pueden usar para escapar de la ciudad. Sam le pide que venga también, pero Gary se niega, ya que no puede abandonar a sus amigos. Luego se esconde en un fumadero, donde encuentra a Peter, Andy y Steven, quienes lograron escapar vivos del bar. Después de eso, el grupo decide huir de la ciudad,
pero mientras atraviesan un parque a escondidas, Peter es inesperadamente abordado por su antiguo matón, Sane. El hombre se disculpa por sus acciones y afirma que reconoció a Peter antes, pero que tenía mucho miedo de disculparse. Sin embargo, frustrado, Peter inmediatamente ataca a Sane y comienza a golpearlo sin piedad. Pronto descubre que Sane es un Blank, pero aún así no se arrepiente de sus acciones. Momentos después, aparecen más Blanks y rodean a Peter, quien luego se transforma en uno mientras sus amigos observan horrorizados. Después, los tres restantes continúan su viaje y pronto se dan cuenta de que deben pasar por el pub número 10 para encontrar el coche de Gary. Cuando llegan, Gary bebe otra cerveza, pero Andy le dice que es hora de volver a casa. Sin embargo, Gary le entrega las llaves del coche a su amigo y huye. Andy también lo sigue, mientras Steven aprovecha la oportunidad para llegar al coche. Después de luchar contra varios Blanks en el camino, Gary pronto llega al pub número 11 y se sirve una cerveza. Andy lo alcanza, y Steven también choca el coche contra la pared y les dice que entren. Sin embargo, Gary decide continuar hasta el siguiente bar, obligando a Andy a seguir persiguiéndolo. Mientras tanto, Steven, que aún está en el coche, es rápidamente rodeado y atacado por los Blanks. Pronto, Gary entra en el último bar, de Borlesen, y ve un vaso de cerveza en la mesa. Sin embargo, antes de que pueda beber, Andy lo derriba de sus manos, lo que resulta en una pelea. Durante la pelea, Andy le quita la chaqueta a Gary y ve una venda en su mano, lo que sugiere que intentó suicidarse. Cuando se le pregunta al respecto, Gary revela lo fracasado que se siente y que su vida nunca mejoró desde la noche en que intentaron por primera vez el Golden Mile. Le dice a Andy que no es como él, con un trabajo perfecto, una casa perfecta y una esposa perfecta. Pero este último revela que su esposa lo dejó y que está intentando recuperarla. Andy entonces le ruega que no continúe con su obsesión, pero Gary lo ignora e intenta llenar un vaso de cerveza. Sin embargo, el grifo activa una entrada secreta que los transporta a una sala subterránea. Allí, los dos son rodeados por Blanks y confrontados por The Network, que explica que la ciudad de Newton Haven es solo uno de los miles de puntos de acceso que los extraterrestres tienen en todo el mundo. Su objetivo es hacer que los humanos sean más civilizados y alcanzar un nivel de desarrollo que les permita interactuar con el resto de la comunidad galáctica. La entidad entonces le ofrece a Gary la oportunidad de unirse a ellos y alcanzar la juventud eterna. También envía una versión más joven de Gary para manipularlo. Sin embargo, él rompe el cuello de su yo más joven y argumenta que los humanos deben ser libres y no controlados por los deseos de la entidad. En ese momento, se les une Steve, quien resulta estar todavía vivo. El trío borracho continúa denunciando la tiranía de The Network, insistiendo en que la humanidad debe ser dejada a su propio destino. Agotada de la discusión implacable con ellos, The Network finalmente accede a abandonar la invasión y decide retirarse de la Tierra. Desafortunadamente, esto causa un colapso nuclear en el complejo, y el edificio comienza a deteriorarse. Cuando parece que los borrachos van a perecer, Basil aparece de la nada y los guía hacia una escalera. Pronto llegan a la superficie, donde Sam los esperaba. El grupo se sube al coche de ella y se alejan, mientras una onda electromagnética recorre el planeta, erradicando toda la electricidad. Poco después, el grupo llega a la misma colina donde estuvieron hace 20 años, observando desde lejos cómo su ciudad es destruida en una explosión. La escena luego salta a algún tiempo después, con Andy contando la historia a un grupo de personas en el Londres postapocalíptico. Explica que, tras la explosión, un apagón electrónico envió a la humanidad de vuelta a la Edad Media. Semanas después del apagón, los Blanks volvieron a funcionar, pero enfrentaron discriminación por parte de los humanos normales. En este nuevo mundo, Andy se reconcilió con su esposa, mientras que Steven y Sam empezaron a salir. La copia de Oliver volvió a trabajar como agente inmobiliario, usando una pelota de fútbol con ojos dibujados para ocultar la parte superior de su cabeza aplastada. El Blank de Peter también regresó con su familia y vivió junto a ellos en lugar del original. Andy luego admite que perdió el contacto con Gary y no lo ha visto desde entonces. En la escena final, Gary entra en un pub con 4 Blanks, que resultan ser versiones más jóvenes de sus amigos. Pide 5 vasos de agua para ellos, pero el barman se niega a servir a Blanks y los insulta. Gary explica que están tratando de completar la Golden Mile y exige el agua nuevamente. Esto hace que todo el bar saque sus armas, y el barman le pregunta quién cree que es. Sin embargo, Gary también desenvaina una espada y lidera a sus amigos Blanks en una pelea, concluyendo la película. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Hasta el próximo resumen de películas.